Grabar en la nube. Buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de En torno a una mesa, miradas diversas. Hoy vamos a hablar de espacios culturales, museos y personas con discapacidad. Hoy en el panel de expertos tenemos a tres compañeros y compañeras con los que hemos trabajado o llevamos trabajando bastante tiempo. Tenemos a Carlos Sánchez Sí, Carlos de, Sánchez. de Eh, AMAS. sí, Preséntate tú. buenas tardes, soy Carlos Sánchez, psicólogo del Centro Ocupacional Municipal de Leganés, gestionado por Grupo AMAS, y soy coordinador del servicio de lectura fácil de Grupo AMAS a Más Fácil. Ujú. Bueno, pues contigo hablaremos de los proyectos en los que hemos colaborado y también de la importancia de la lectura fácil y de la accesibilidad cognitiva, que es una de las asignaturas pendientes de los espacios culturales y sobre todo de la sociedad, ¿no? Algo que se va cubriendo poco a poco, pero que ha demostrado ser una herramienta básica en los procesos de inclusión. Eso es, sí. Bueno, en definitiva, la accesibilidad de la información, ¿no? A todas las personas, ¿no? Porque no todas las personas tienen la capacidad de entender la información que les llega del medio de la misma manera, y bueno, es la importancia de eso, ¿no? De que a todos seamos iguales y todos podamos acceder a esa información, ¿no? A través de la Tenemos lectura. también a Sergio Bernardino de AMEP, la Asociación Madrileña de Espina Bífida. Preséntate tú, Sergio. Muy buenas tardes. Bueno, pues como bien has dicho, Alberto, me llamo Sergio, trabajo en la Asociación Madrileña de Espina Bífida. Soy integrador social y bueno, un poco lo que hago en AMEP es acompañar a los equipos a que hagan un modelo de transformación que esté más puesto la mirada en la participación en los entornos naturales. Eso Ujú. sería un poquito el... Algo en lo que vais a coincidir los tres expertos que tenemos hoy es en esas programaciones centradas en la persona, en ese escuchar la voz de las personas y en ese alentar también los procesos de deseo de cada persona en la consecución de sus objetivos vitales, ¿no? Y en eso es importante también porque muchas veces las personas lo que plantean es una apetencia por el mundo creativo, por el mundo artístico, y nuestra tercera experta de hoy es Mercedes Pacheco, del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, con una larga trayectoria en el mundo de la inclusión y en el mundo también a nivel internacional, en el mundo latinoamericano y español sobre todo. Buenas tardes, Mercedes, ¿te presentas tú? Vale, bueno, es que como dice Alberto, soy Mercedes y soy docente en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid, María de Ávila. Tengo a mi cargo el área de danza educativa, comunitaria y relacionado con todos los aspectos de inclusión a muchos niveles, y dirijo una entidad que se llama Alas Abiertas, que es de cooperación al desarrollo y a través de la cual hemos desarrollado un proyecto que ya tiene una vida de 12 años también de accesibilidad y de acceso sobre todo a la danza con niños, niñas con discapacidad y también en zonas de alta vulnerabilidad. Ujú. También contigo contamos porque desde hace unos 8 años pusisteis en marcha el grupo de danza inclusiva con plena inclusión y desde hace 3 colaboramos con ese grupo y con el museo en un proyecto también para encontrar otras narrativas no dialógicas a la hora de hablar de los cuadros o de estar en el museo. Sí. Bueno, hablando un poquito de los dos aspectos, desde hace 8 años nos planteamos una línea también de trabajo y de pensamiento y de apertura de lo que vendría siendo tratar de acercarnos al cumplimiento de la Carta de los Derechos Humanos y de la educación en cuanto a los derechos culturales, educativos y de participación de las personas con discapacidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, luego podemos igual profundizar un poco más, hay toda una línea, un itinerario vinculado con la pedagogía y con la creación.
pero a la vez la manera también más útil o más cercana también a iniciar este trabajo, pensamos o ideamos en ese momento, que era el de empezar a trabajar por proyectos y realmente empezar abriendo la puerta para que pudieran darse procesos de apertura a una institución como es un Conservatorio Superior de Danza, que está muy lejos de trabajar la inclusión educativa y cultural, a poder desarrollar proyectos inclusivos dentro de este ámbito y a trabajar de manera conjunta. Y entonces, bueno, con ese espíritu empezamos a trabajar y iniciamos un grupo de danza inclusiva con la coordinación de plena inclusión, donde nos dirigimos a jóvenes que son de edades similares a los estudiantes y las estudiantes que participan de su formación aquí, y son jóvenes que dentro de sus entidades o dentro de su vida cotidiana tienen interés por la danza y de alguna forma u otra participan de actividades de danza, ¿no? Pero en este caso se juntan un grupo de edades similares, gente muy diversa, con intereses muy diversos, con interés en diferentes estilos de danza, en diferentes incluso objetivos profesionales, pero que todos son gente muy apasionada de la danza y que tienen muchísimo interés en moverse y en aprender, no solamente aprender danza, sino aprender con otros, que es una de las cosas como más importantes de este proyecto, ¿no? No se trata de hacer el trabajo en específico, que también, o sea, que también se hacen algunas actividades y se interviene de alguna forma en grupos específicos, pero en este caso lo que nos interesaba era ese trabajo común y esa búsqueda común del movimiento. Y luego, en relación al proyecto de danza en el Thyssen, bueno, es un proyecto de aprendizaje común, de búsqueda de lenguajes comunes, de exploración, de investigación, y donde de alguna manera, gracias a las personas que están desarrollando dentro del museo, en este caso con Alberto, que lo llevamos trabajando hace 3 años, lo estamos construyendo todos y todas juntos, y donde esa manera de intentar aprender todos a mirar la pintura y la expresión plástica y a intentar estar en espacios donde el cuerpo no tiene mucho peso, se está dando de una manera conjunta, ¿no? Porque estamos hablando de que lo dialógico queda, o lo verbal en este caso, queda integrado dentro de esa exploración corporal, y entonces estamos todos aprendiendo a mirar los cuadros y la pintura y mirar a los otros y ver qué lugar también ocupa el cuerpo en el museo de manera inclusiva y de manera conjunta. Entonces, bueno, es un espacio de aprendizaje, de desarrollo, de vida maravilloso para el grupo. O sea, es un lujo poder estar ahí. Hablábamos de lo verbal y bueno, pues ahí sí que me gustaría también que hiciéramos una reflexión un poco. Te lanzo a ti, Carlos, para que nos cuentes un poco cuál es la relación de AMAS con el museo. Hablábamos de la lectura fácil y me gustaría lanzaros primero a ti, Carlos, para que nos hables un poco de los proyectos que hemos hecho en común. Luego le preguntaremos a Sergio, pero dejaros un poco en el aire la pregunta de qué barreras y qué limitaciones son las que encuentran las personas con discapacidad en sus accesos a los espacios culturales, su derecho al ejercicio o su ejercicio del derecho a la cultura y en su participación. Y creo que esto de los lenguajes a través de la lectura fácil y de la accesibilidad cognitiva tiene también su importancia. Sí, bueno, primero quería empezar pues remarcando que 3 décimas partes, 3 de cada 10 personas en España tienen problemas de comprensión, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso ya a partir de ahí, con respecto al acceso a la cultura, ya supone una barrera, ¿no? La lectura fácil lo que intenta es romper esa barrera, ¿no? A través de la transformación de textos, a través de una metodología que pueda hacer llegar, comprender esos textos a esas personas que tienen problemas de comprensión. El Museo Thyssen, muy comprometido con superar este tipo de barreras,
propuso la participación más fácil llevamos 2 proyectos con ellos concretamente. El primero, Museo Fácil, ¿no? Que es la creación de una guía del museo, de un número de obras determinadas del museo, ¿vale? En lectura fácil, con la participación activa de personas de diversos colectivos que tienen problemas de comprensión, entre ellos personas con discapacidad intelectual, pero bueno, también estaba Ahmed, que está aquí al lado, Sergio, estaba Grandes Amigos, colectivo que se dedica al apoyo de personas mayores, Secretariado Gitano, si no me equivoco, y no sé si me dejo alguna más también. Sí, salud mental Y también salud estaba. mental, cierto, gracias. Ese era el primer proyecto, que fue hace 2 años, y bueno, pues las propias personas, el grupo de personas formadas por personas de diversos colectivos, como os he dicho, elegían las obras, creaban los textos que luego se adaptaban y se validaban a lectura fácil. Y quedó, vamos, yo creo que quedó un libro, una guía muy bonita y muy útil, sobre todo, ¿no? para las personas con problemas de comprensión. Y luego este último año hemos estado participando en el proyecto de Tejiendo Vidas, Contando Cuadros, igualmente en el cual participaban personas de diversos colectivos, en el cual, bueno, pues cada una de las personas participantes elegía un cuadro, y ese cuadro iba relacionado con su vida, ¿no? Con su historia de vida. Con la participación también de Aitor Saraiva, ¿no? El genial Bueno, ilustrador. Bueno, sí. la participación, Bueno, la bueno, su participación, obra su obra, también. básicamente, ¿no? Era el Él era el artista, que ¿no? generaba las historias, ¿no? A través de lo que le contaban los participantes, generaba esas ilustraciones maravillosas, ¿no? Y luego igualmente esas historias eran adaptadas a lectura fácil y validadas. Bueno, fue un proyecto bonito donde nosotros poníamos las narrativas. A mí lo que me interesaba de ese proyecto, sobre todo, era cómo hacía una investigación en torno a las narrativas o otras narrativas que no son las hegemónicas de los cuadros en el museo, ¿no? No las imperantes. Cómo daba voz a las personas, a los visitantes, y cómo hacía también un proceso de decolonización de los contenidos o de las jerarquías dentro del museo, democratizando, horizontalizando, que en el fondo es un poco lo que hablamos cuando hablamos de equidad y de inclusión. ¿Por qué? Porque no solo en el museo, yo creo que la lectura fácil es algo que está ahora haciendo o haciendo accesible para las personas con discapacidad cosas como legislación, derechos laborales, información política. ¿Por qué es tan importante que todas esas informaciones estén en procesos de accesibilidad cognitiva de lectura fácil? Porque básicamente, bueno, con la lectura fácil lo que das es confianza, ¿no? Cuando una persona no entiende un texto, no se fía de lo que le está leyendo, ¿no? Entonces, claro, por eso ese interés de la administración, de los partidos políticos, ahora mismo, por hacer llegar lo más claro posible y lo más veraz posible la información que quieren transmitir, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Y luego por otro lado, porque la lectura fácil lo que genera es participación en la sociedad. Si una persona entiende, comprende, por ejemplo, cuando tiene que ir a un registro, entiende y comprende toda la documentación a la que se tiene que enfrentar, se va a sentir más confiado de poder hacerlo él mismo, y se va a sentir más seguro, ¿no? No sé si me he explicado bien. Podríamos decir que en los contenidos, en el acceso a los contenidos culturales también es la misma situación. Por supuesto, al final es cuestión de derechos, de ejercer el derecho de cualquier otro ciudadano, que a lo mejor personas con problemas de comprensión se ven dificultados a ejercer, pues porque no entienden, no llegan a
a entender la documentación que les llega o la información cultural o cualquier otro tipo de documento, ¿no? Con vosotros, nuestra colaboración es de hace más de 10 años a través de un proceso con los grupos de mujeres de autodeterminación, del que ya hablamos con Lola Triviño, sobre que generamos una obra que era Mi sueño, un derecho, ¿no? Que era, en realidad era hablar sobre las programaciones centradas en las personas, las PCPs con las que trabajáis, aunque sé que ahora les dais otro nombre. ORPs, orientación a resultados personales, ¿no? Que básicamente es todas esas metas, todos esos objetivos que podemos tener cada uno en nuestra vida, ¿no? A personas con discapacidad intelectual pues les resulta más complicado llegar, necesita una serie de apoyos, pero objetivos, no me refiero a objetivos pedagógicos, sino objetivos en cualquier dimensión de su vida, ¿no? Familiar, amigos, ocio, material, salud, ¿no? Pues todos esos objetivos que nosotros tenemos cierta capacidad, entre comillas, ¿no? Nos resulta más fácil conseguirlos, ¿no? O por lo menos perseguirlos a ellos, pues darles los apoyos necesarios para que se puedan conseguir. Eso es. Me gustaría lanzártelo a ti ahora, Sergio, un poco, porque me gustaría que nos hablaras de la espina bífida, qué diferencias hay. Estábamos hablando de discapacidad intelectual. La espina bífida está etiquetada dentro de las discapacidades, aunque también algo que compartimos todo el grupo en común es esa idea que ya hace tiempo también lanzó la OMS de que la discapacidad no está en el sujeto, sino en la interacción con el contexto. Entonces, bueno, cuéntanos un poco. Ahí está. Bueno, pues de alguna manera las personas con espina bífida se ha catalogado siempre, ¿no? Con aquello de las etiquetas de que es una discapacidad física, puramente física. Y bueno, pues a medida que vamos viendo, no toda la gente, por supuesto, se tiene que meter ahí en ese saco, pero sí que yo creo que nos damos cuenta que al final, primero es una malformación congénita, ¿vale? Que esto es por una parte del embarazo, sobre todo cuando no hay... se produce cuando la mujer que está embarazada tiene bajos niveles de ácido fólico, tiene que comer mucho ácido fólico. Lo lanzo también un poco por esa parte de prevención y ya aprovecho esto. Bueno, pues también nos encontramos con personas que a nivel cognitivo pues también se ven de alguna manera mermadas esas capacidades. No todo el mundo, pero bueno, pues al final las personas con espina bífida suelen tener hidrocefalia, lo que hace que también, pues a nivel cerebral, bueno, pues se nota, ¿no? Cuando estabais hablando justamente de todo esto, ¿no? De poner en el contexto todo lo accesible que se pueda, tanto la lectura fácil como esos espacios totalmente también para todas las personas, porque somos tan diversos que al final creo que lo importante justamente es eso, ¿no? Que todos los sitios donde vayamos sean accesibles con todo tipo de contenidos. Creo que es lo importante. En vuestro caso, la accesibilidad física es importante. Esa es la primera barrera. Nosotros nos hemos centrado mucho como organización en cubrir eso, ¿no? En romper todas las barreras arquitectónicas que nos podíamos encontrar en el día a día por apoyar a las personas, pero claro, nos encontramos con muchas otras barreras, también a nivel social, de relaciones personales. Y justamente con este proyecto que nos estabas contando, Carlos, con que habíamos participado nosotros también desde AMEP, lo que se va buscando es eso, ¿no? Poder compartir con otras personas, tener relaciones con otras personas, poder poner en marcha estrategias internas para poder compartir trabajo con otras personas. Eso hace que la propia persona regule, tome decisiones que le ayuden a enfrentar pequeñas cosas en su vida que no tengan nada que ver, sino que cada vez va cogiendo como más, ¿no? Sí que hemos escuchado la parte de la zona de confort. Cuando la gente sale de esa zona de fuera de confort es cuando pone en marcha esas estrategias. Si realmente luego las puede poner en práctica y tiene un buen final, es cuando al final está viendo que las puede extrapolar. Pues yo creo que eso es justamente lo fundamental cuando nos encontramos con este tipo de proyectos, que el empoderamiento de la persona se pueda seguir extrapolando en diferentes puntos. Creo que es muy importante que las personas con discapacidad participen en estos entornos totalmente inclusivos. Y justamente el papel un poco que yo hago en AMEP es justamente eso, ¿no? Poder dar y buscar alternativas
que obviamente nosotros desde AMEP no podemos cubrir, ni tampoco queremos, porque no somos expertos en muchas cosas, en casi nada, podría llegar a decir, y existen esos sitios, ¿no? Si queremos acercarnos a la cultura, si queremos ir a un museo, hay que ir a él, no tenemos que crear un museo, ni algo parecido a un museo, no, hay que acercarnos realmente. Ya no solo por consumir, que es muy importante acercarnos para consumir, en este caso, cultura, sino también para poder realizarla, porque creo que el acceso tiene que estar en todos los niveles y eso también es importante remarcarlo. Me gustaría plantearos ahora alguna serie de cuestiones antes de abordar el museo, como por ejemplo preguntaros si creéis que como sociedad somos paternalistas con la discapacidad. Si eso ha evolucionado, si vamos escuchando y dando espacio a las personas, si esos modelos de los que hablábamos son mayoritarios o minoritarios y cuáles son los límites que encuentran las personas con discapacidad para tener ese pleno acceso. Por ejemplo, a nivel académico, a nivel profesional, qué límites, qué barreras, qué medios deberíamos poner y luego ya lanzaros también la pregunta de cómo deben ser los espacios culturales, cómo debe ser el museo, cómo deben ser esas relaciones, qué figuras necesitamos que haya en el museo también para generar esos puentes. Bueno, yo aquí os lo abro como queráis. Me voy a lanzar, ¿vale? Yo sobre todo me voy a coger un poco más a lo que puedo conocer, que es a toda la parte de personal y de familia, que es justamente con lo que yo más suelo estar en contacto. Y que si hemos llevado una visión paternalista y maternal, pues sí, yo creo que sí. E incluso yo creo que dentro de este rol de experto, de profesional, ¿no? Podríamos llegar a decirlo, lo hemos acompañado y lo hemos arropado así durante muchísimo tiempo y es lo que hemos transmitido también a las familias. Entonces, hemos generado espacios de centros ocupacionales, centros de día, en los que hemos cuidado y mimado mucho a las personas y hemos acompañado en el proceso tanto a las familias como a las personas y los hemos cuidado tanto que hemos tomado decisiones por ellos sabiendo que era lo mejor por ellos, ¿no? Y para ellos y también con las familias. Y creo que justamente ahora lo que estamos intentando es romper con eso, porque el que la gente pueda tomar decisiones, por muy pequeñas que sean, son muy importantes, porque al final una persona no nace tomando decisiones desde el minuto uno, va tomando pequeñas decisiones cada vez más importantes que generan mayores impactos en la vida. Entonces creo que no podemos pasar de un todo a nada, porque es como dejar a las personas que se tambaleen y que se puedan caer. Creo que no debemos de pasar por eso, pero sí por un proceso, ¿no? En el que al final ese empoderamiento que vuelvo a decir, ¿no? Que la propia persona vuelva a coger las riendas y también las familias que entiendan que tiene que haber un espacio en el que ensayo-error, en el que la persona tiene que ir probando y viendo si funciona lo que pone como estrategia o no, y eso creo que es importante. Lanzabas también algo más a la parte de nivel educativo. A nivel educativo, pues pienso que abrir la posibilidad y la necesidad de que la gente comparta espacios a todos los niveles, por lo cual me voy a volver a repetir, ¿no? Creo que los espacios educativos tienen que ser totalmente inclusivos, no, creo que no debería haber diferencias y creo que habría que luchar por ello, ¿no? Al final hemos creado sistemas que han apartado de alguna manera, ¿no? Nos hemos apartado a nosotros pensando que era lo mejor y yo creo que ahora mismo dentro de esta corriente más profesional sí que nos damos cuenta de que a lo mejor hemos pecado un poquito, ¿no? De querer cuidar, por cuidar y proteger, ¿eh? Por cuidar y proteger. Y no sé si, la última, no sé si quieres enfocarla luego al final, la parte del museo. Es como vosotros lo veáis. Una cuestión que me surge al hilo de lo que comentabas es si los espacios culturales son accesibles y abiertos en general a las personas con discapacidad. Me lanzo. Sí, era para mí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues... Aunque si vosotros queréis también podéis... También claro. Cuando nos parezca. Bueno, pues a ver, sí que es cierto que ha sido como la asignatura pendiente. Acercarnos a la cultura yo creo que ha sido como la asignatura pendiente siempre, porque hemos pensado que nunca íbamos a poder consumir una cultura accesible,
que no íbamos a poder proporcionar una cultura accesible, y ahora ver en programaciones como en el CDN una programación totalmente inclusiva, o en el Teatro del Barrio. O sea, eso creo que al final es un punto de inicio, y bueno, ¿quién nos va a contar? Porque seguramente que Mercedes nos pueda contar muchísimo más en cuanto a eso, por supuesto. Claro, Pero a mí en ese punto sí que hay algo que me gustaría puntualizar. No es que sea una programación completamente inclusiva, es que es una programación que en parte de ella está protagonizada por personas con discapacidad también. Entonces, lo que ha habido es una llegada a un rol o un cambio de rol de espectador y de persona pasiva a persona activa. Esa pequeña cosa inaudita hace unos años, que de repente ahora ya es una realidad, desde cosas como Campeones, desde películas como Selfie, desde o musicales como Dumbo o como otras obras de teatro que ha habido, en lo que Más Escena ha estado muy implicado también, y espacios como el de Mercedes Eso Pacheco, es. con compañías de danza inclusiva y festivales. Esa cosa que era un poco impensable hace una década, de repente hoy es una realidad incontestable, ¿no? En el resto de áreas, cuando hablamos de cultura, fuera del espectáculo, en lo académico o en el paso a otras cosas, ¿se da? Bueno, hablo yo si queréis un poquito. O sea, es que en el tema cultural también lo que sucede es que se está dando esa evolución, se da a diferentes niveles, ¿no? En el caso de lo espectacular. No me voy a quedar mucho en eso porque es verdad que podemos hablar a otros niveles, pero en la medida que la diversidad irrumpe en la escena, ¿no? Como a través de esos festivales, estas compañías, estos proyectos donde la diversidad está ahí, para poner en cuestión no solamente la accesibilidad de las personas con discapacidad, sino cuáles son los criterios éticos, estéticos, cuáles son las propuestas artísticas que en el siglo XXI, segunda década, han de estar encima de la escena, ¿no? Redefiniendo el criterio de Redefiniendo normalidad. y abriendo y aportando. O sea, yo tengo la visión de que cada avance que se da, incluso en el ámbito educativo, a nivel educativo, cada avance que se da hacia la inclusión, en realidad es un progreso para la educación, o sea, porque es abrir, es pensar, es ampliar, y lo que yo siempre digo es que finalmente se ve beneficiado todo el sector educativo, artístico, cultural de todas esas estrategias de accesibilidad y de inclusión que empiezan. O sea, cuando habláis, por ejemplo, de la lectura fácil, pues ¿qué ha aportado la lectura fácil más allá de ese lugar específico para las personas con discapacidad? El entender que quizá no todo el mundo puede acceder a un texto, ya sea por idioma, ya sea por estudios. Si no se hubiese hecho ese trabajo, pues habría muchas personas que no podrían acceder al museo simplemente por sentirse estúpidos, independientemente de que tengan la categoría o la situación de ser con discapacidad. Pero o sea, es que hay varias cosas que me han surgido escuchando. O sea, hay una cuestión que cuando hablamos de si hemos sido paternalistas o no, si se ha trabajado mucho en específico con la idea como de sostener y de cuidar y de mantener, yo creo que quizá ese cambio de paradigma hacia ese lugar menos paternal o menos maternal pasa por una reivindicación y por una acción también política de que los espacios sean accesibles. O sea, y no tanto accesibles en una cuestión de que admitan o no admitan, que eso también, sino que realmente generen ese sentido de pertenencia a la mayor comunidad posible. O sea, yo, por ejemplo, cuando definimos nuestro grupo como un grupo de danza inclusiva, en realidad no es eso, es un grupo de danza comunitaria, donde están las personas que están. Sí hemos tenido que generar ese sentido de pertenencia de que estaban convocados y convocadas personas con discapacidad, en este caso, ¿no? Simplemente para que entendieran que eso era para ellos y para ellas y que podían acceder. Entonces, hay una cuestión de apertura, hay una cuestión de generar el sentido de pertenencia, y luego hay una necesidad de que las intervenciones o el trabajo que se haga artístico, educativo, sea accesible e interesante, ojo, e interesante para todos y todas. O sea, no dar por hecho de que en el momento que generamos una accesibilidad
todas las personas que no han tenido acceso hacia ese momento tienen que estar interesados e interesadas en esas propuestas que nosotros hacemos o sea, la idea sería ir abriendo en la medida de lo posible para que las personas pudieran tomar decisiones si les gusta el teatro, si les gusta la danza, si les gusta la pintura, porque a mí me parece que en este momento todavía estamos muy en el ámbito de las oportunidades y claro, son proyectos que funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante que es en la medida que la gente siente que puede participar, se apunta y accede y cada vez accede de manera más autónoma y cuanto más trabajas la autonomía y la independencia, mayor éxito también tienes en estas propuestas de trabajo, pero todavía estamos en ese lugar, ¿no? O sea, hablabais de accesibilidad cognitiva, yo he tenido la suerte de colaborar y de participar en audiodescripciones también de espectáculos de danza. Bueno, pues cuando tú haces esa propuesta, obviamente las personas con discapacidad sensorial que acceden al espectáculo están encantados de la vida. Bueno, vamos a ver si es tan interesante o qué tipo de espectáculo te gustaría poder acceder o estás feliz porque puedes acceder a 2 espectáculos de danza que nunca has podido acceder en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son muchas capas en las que tenemos que trabajar. Y si queréis luego dejo un poquito hablar y luego hablamos un poco del tema del acceso a la educación. A mí me gustaría, sí, ahondando en eso y luego podemos pasar. Hoy me hubiera gustado que hubieran estado con nosotros, pero no ha sido posible desde Málaga la titulación de TAEC, de Técnicos Auxiliares en Entornos Culturales, que llevan 4 años, creo, haciendo una labor de formación de personas con discapacidad para que puedan trabajar en esos entornos culturales con una titulación universitaria desde la universidad. ¿Es la asignatura pendiente la titulación universitaria dentro de la discapacidad? ¿Es realmente accesible? Hablábamos de los grupos de danza comunitaria, pero si una persona de repente quiere dedicarse con discapacidad, quiere dedicarse profesionalmente a la danza, ¿tiene fácil el acceso a un espacio como el Conservatorio Superior de Danza o a una Real Escuela de Arte Dramático? ¿Cómo está esa situación entre lo no profesional o lo profesional sin titulación o la titulación que realmente te da una carta de derecho para poder acceder, si quiero ser abogado, si quiero ser médico, si quiero ser auxiliar, etcétera? Bueno, pues ahí, en lo que yo conozco, hay una trayectoria que ya estamos hablando casi de 30 años, donde han sido las entidades que trabajan con personas con discapacidad las que han sido las primeras, antes que el propio sector cultural y antes que el propio sector educativo, en entender que el arte era un lugar muy interesante para el trabajo dentro de las entidades, ¿no? Eso como en un inicio. Y hay algunas entidades que no solamente han visto que podía ser interesante como una opción de ocio, como una opción de participación, como un lugar para desarrollar el cuerpo. Hay millones de objetivos y millones de formas de trabajo y de ofertas para dentro de las entidades, ¿no? Pero algunas sí han sido las primeras que realmente se han tomado en serio la formación artística y la posibilidad de que las personas con discapacidad pudieran tener una formación artística de calidad. De ahí han surgido o surgieron en este país las compañías de teatro y de danza y también hay algunas musicales donde desde una formación de calidad dentro de las entidades se han generado los propios proyectos artísticos que han sido los que han irrumpido en la escena para decir, hey, estamos aquí, podemos, sabemos, somos interesantes y sobre todo estamos modernizando el mundo de la cultura porque hay cuerpos y personas diferentes que tenemos cosas para decir y somos parte de esto, ¿no? Esto es un camino que ha ocurrido. A raíz de todo el trabajo que han hecho las entidades privadas, fundaciones y asociaciones dentro de este ámbito, se ha empezado a generar la necesidad o se ha generado la idea de, bueno, ¿y dónde se forman las personas en educación artística en este país? ¿Hay posibilidad de acceder a una formación pública de calidad para las personas con discapacidad? Pues la ley dice que sí, pero la práctica dice que no, ¿vale? Por ley,
las personas con discapacidad tendrían que poder acceder. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no se genera ese sentido de pertenencia y también qué cosas también se están estudiando y cómo se está estudiando y qué metodologías también se dan en la enseñanza del arte en general y en la práctica cultural artística más reglada, si no se genera esa sensación de pertenencia y esa invitación, yo he hablado con directores y directoras de centros superiores y centros de enseñanza donde dicen, es que aquí no vienen personas con discapacidad. Nunca hemos tenido que hacer ninguna adaptación porque no han llegado, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es verdad que cuando se dan esos casos de acceso a la formación reglada, siempre son casos en una situación de excelencia. Claro que encontramos el chico autista que ha sacado la carrera del nivel superior y que es impresionante, bailarinas con un 70% de discapacidad visual que han terminado sus estudios superiores. Conocemos todo, pero siempre está basado en la excelencia, donde tienen que demostrar mayores capacidades que las personas que están estudiando en estas instituciones, ¿no? Entonces, ¿por qué no llegan al nivel superior? Alberto, tú estás hablando del nivel superior. Ahí hay varias cosas. Uno, que si desde el inicio, desde la infancia, las personas no tienen acceso a formarse, difícilmente van a llegar al tercer nivel de la enseñanza. Y luego hay otra cuestión de que para llegar a la universidad, sea en artes, en cultura, en teatro, en danza o en medicina, lo primero que tiene que darse es la situación de que los chicos y las chicas puedan llegar al nivel de secundaria, a que se realicen en todo caso las adaptaciones dentro de lo que es la prueba de madurez, las pruebas de acceso, etcétera, etcétera, y después iniciar todo el camino de accesibilidad y de adaptaciones curriculares y de revisiones de los programas de estudios, ni siquiera solo desde mi punto de vista para saber si son accesibles a las personas con discapacidad. Para mí estaría la otra pregunta. También es verdad que al tener ya bastante experiencia en esto, es como que ya tenemos como otro lugar de pensamiento, es para ver si es interesante para personas con cuerpos y cabezas diferentes tener que asimilarse o tener que hacer lo que se hace en este tipo de instituciones que ya, pues a lo mejor se deberían generar otro tipo de propuestas que para mí son mucho más vanguardistas y mucho más interesantes. Pero en cualquier caso que las personas pudieran decidir si les gusta la danza clásica, la danza española, la performance, la música, el teatro clásico, el verso o qué es lo que les interesa. Pero Entonces, claro, en ese sentido no se cumple la Carta de los Derechos Humanos. O sea, hablas estamos... de algo interesante con los otros itinerarios. Claro. Itinerarios que desde luego habiliten o certifiquen de alguna manera que esa persona tiene un acceso posible a Bueno, esas programaciones centradas en la si persona. todo está escrito y todo está inventado, si es que vamos con 100 años de retraso, o sea, nosotros en el plan de estudios del Conservatorio Superior de Danza existe un itinerario específico que está aprobado en el BOCAM y que está ahí como presente sobre danza educativa y comunitaria, donde una de las especificidades que se hacía dentro de ese itinerario era otorgar el acceso a personas con discapacidad independientemente de su formación previa o de que tuvieran la titulación adecuada. Otra cosa es luego cómo se resuelve para conseguir que tenga la misma validez el título y cómo ir arreglando eso. Y luego también diseñamos, que está aprobado también y publicado en el BOE, un máster sobre artes escénicas en y para la diversidad, que lo hicimos de manera conjunta, la gente de canto, la gente de teatro y la gente de danza. Y donde también ya implicaba la cuestión de que profesionales con discapacidad estuvieran impartiendo clases, porque hay muchísimas personas de un altísimo nivel, y no hablo esto en relación a la discapacidad o no, sino a nivel profesional y a nivel cultural y a nivel artístico y educativo, que no están tampoco pudiendo integrarse en estos espacios formales a impartir clase. Entonces, incluíamos la posibilidad y la necesidad, no la posibilidad, la necesidad de que artistas y docentes con discapacidad fueran parte del equipo docente, y lo mismo, que los grupos de acceso también hubiera la posibilidad de que una persona que no hubiera llegado al tercer nivel de la enseñanza pudiera formarse en eso, independientemente luego ya de cómo arreglar estos asuntos de la titulación. Ninguna de estas cosas, que fue aplaudido en su momento, ninguna de las cosas está en marcha. Es igual, la ley de educación está en marcha, en los derechos culturales, la Carta de los Derechos Humanos
está en marcha. Parece que solo interpelan a la hora de legislar, a la hora de escribir papeles, entonces hasta ahí ya hemos llegado y parece que hemos hecho algo. No, la Carta de los Derechos Humanos interpela a cada uno de nosotros, al docente que está en las instituciones, al estudiante que está dentro de la institución. No solamente apelamos a la legislación o a las cartas que están ya más que superadas a la hora de decir, bueno, hay que cumplir con esto, vamos a ponerlo sobre el papel. Sí, no se cumple. sobre todo porque mientras esas personas no estén en esas posiciones, seguimos decidiendo por ellos, como decías tú. Claro. Hay que generar espacios de igualdad. Carlos, yo creo que tú ahí querías comentarnos. Sí, es verdad que desde hace 3, 4 años a esta parte está habiendo experiencias muy puntuales, todo hay que decirlo, sobre la adaptación de contenidos para ciertos ciclos formativos, ¿vale? Adaptación a lectura fácil de contenidos para ciertos ciclos formativos, que es verdad que son para trabajos pues, tipo de celador, ¿no? Trabajos un poco más de, pues, ¿cómo decirlo? ¿No? Que pueden optar a una persona con problemas de comprensión, ¿no? A ese tipo de trabajos, pero no por el hecho de que no puedan optar a otros, sino porque, bueno, porque ya la sociedad en sí como que los tiende a encasillarlos, ¿no? De que es el tipo de trabajos que solo pueden hacer ellos, ¿no? Y creo que eso no es así. Como bien ha dicho Mercedes, debería abrirse a otro tipo de formaciones, ¿no? Un poco más específicas o con mayor dificultad, ¿no? Entonces, bueno, esas experiencias puntuales es un comienzo, ¿de acuerdo? Creo que es insuficiente, lógicamente, ¿no? Pero bueno, las administraciones ya están funcionando y están pensando, ¿vale? Y saben que se tienen que poner las pilas respecto a eso y confío y espero que con el paso del tiempo esas experiencias vayan en aumento, ¿vale? Y creo que va a ser así, porque más que nada, como bien ha dicho Mercedes, nos acogemos a la Carta de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en la cual España está acogida a ello y es uno de los puntos en los que nos tenemos que poner las pilas. Entonces, bueno, vamos tendiendo hacia ello, pero vamos muy despacio. A mí sí, antes de seguir ahondando en este tema, porque entonces esta webinar se nos va a otro, o este encuentro se nos va a un tema interesantísimo, sí. Pero recordaros un poco el entorno, porque a mí la pregunta que me toca lanzaros ahora, y después de todo esto que hemos hablado, se genera algo muy complicado, y el museo, y en el trabajo que hacemos con el museo, ¿qué papel debe cumplir un espacio o deben cumplir espacios como los museos y qué papel cumplimos nosotros en ese trabajo entre lo dado y lo posible? Porque estamos hablando de profesionalización en otros ámbitos, pero en el museo eso es complicado también, ¿no? Podemos trabajar desde el rol de visitante, pero no tenemos también esos espacios de los que hablábamos. Vamos a traer un poco la pelota a este campo. Yo creo, si me permitís, voy a ir a lanzar, como dice Sergio. Creo que una sociedad sana, ¿no? Una sociedad avanzada se mide también mucho en que en lugares, en situaciones como los museos, como un concierto, ¿no? puedan ser inclusivos y puedan acceder, ¿no? Todo diferentes personas de diferentes colectivos con la menor dificultad posible, ¿no? Entonces pienso que claro, cuanto más accesible sea un museo, cuanto más accesible sea un concierto, un estadio de fútbol, donde se pueda y la sociedad se acostumbre, porque también es ahí ya ahí revuelvo un poco, ¿no? La sociedad se tiene que acostumbrar más a esas personas que las personas a la sociedad. Es que el problema no es que de las personas, sino es el problema lo tenemos el resto, ¿no? Que no estamos acostumbrados a tener la presencia
y a saber relacionarnos, ¿no? con este tipo de personas por circunstancias, ¿no? De donde venimos, de que han sido personas que siempre han estado muy protegidas, muy escondidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el fomentar que el acostumbrarnos, ¿no? a esas personas, ¿no? Pues es trabajo, pues, de los museos, de las fundaciones, de tal, a eso me refiero, ¿no? No sé. Sergio, no sé si tú quieres aportar algo aquí. Sí, justamente mientras que te escuchaba, Carlos, pensaba justamente cuando decimos, bueno, algo es accesible, ¿cuándo? ¿Cuándo es algo accesible? Porque sí que tenemos claro que la accesibilidad siempre se nos va a la cabeza justamente esta parte de barreras arquitectónicas, ¿no? Todas las barreras físicas que nos podemos encontrar. Y el resto es como que ya las tenemos que pensar 2 veces para ver si cuadramos un poco más, ¿no? De cuál es la necesidad. Y hace poco, justamente con un grupo de trabajo que tenemos de estas últimas semanas, bueno, un videojuego, que por ahí saldrá algo, hablábamos justamente de intentar hacer un parque de atracciones inclusivo. Y decíamos, bueno, ¿y cómo tiene que ser eso, no? Y dimos justamente la idea de que ponerlos y empatizar con todas las personas que fuesen que tuviesen algún tipo de discapacidad para montarse en una atracción, ¿no? Y dijimos, bueno, pues si nos hacemos pasar por una persona ciega, por una persona en silla de ruedas, por una persona... Y así, con esa forma de empatizar, creo que justamente es cuando podemos lograr que cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de resultado es accesible cuando cubrimos todo eso. Hablabas hace un momento, Mercedes, de toda la parte de la audiodescripción, cuando vas a un espectáculo. Creo que es muy importante cubrir todo, desde el momento en el que se entra todo, las barreras arquitectónicas. Creo que eso es lo más importante. Y claro, eso es mucho que pensar, ¿no? Mucha cabeza pensante. Ahí me surge otra cuestión. En esos medios de accesibilidad, en esas cuestiones de herramientas de acceso a contenidos y a espectáculos, ¿no deberían ser las propias personas con discapacidad las expertas que pudieran generar esos materiales? Bueno, Carlos aquí seguramente que nos pueda decir mucho más. Creo que acaba de contarnos que la validación de los textos en lectura fácil están hechos y realizados por personas con discapacidad. Por lo cual, creo que justamente eso es lo que acredita, de alguna manera, que lo que se está haciendo bien, porque es la mejor forma de validar, ¿no? Yo creo que... Son las propias personas, perdona que te interrumpa, Sí. Sergio, las que dan garantía de que un material, un recurso esté bien creado o realizado, ¿no? Porque son las propias personas que las crean las que lo van a usar y a recibir, ¿no? Es fundamental su participación en la creación de esos recursos, ¿no? Entonces, vamos, eso es. En nuestro caso, creo que hay un abanico también más amplio donde se pueden generar contenidos que sean inclusivos en sí y que se pueden generar herramientas también que partan de... Quizá porque estamos en algo que también toca como las emociones, lo sensitivo, lo técnico, lo práctico, o sea que ahí tenemos un abanico así bastante grande. Y en esas herramientas que se generan de accesibilidad en el teatro, por ejemplo, y creo que en el museo también, sí es importante saber qué tipo de experiencia la persona con discapacidad en este caso quiere tener, a qué le da importancia, ¿no? O sea, si no tienes en cuenta cuál es el punto, por ejemplo, de disfrute cuando una persona está en un teatro escuchando la música, la temperatura de la luz. Si lo único que te preocupas es en contarle, porque tienes la ansiedad de contar qué es lo que pasa para que no se pierda nada, que a veces también es lo que te están requiriendo y que tú quieres irte a algo un poco más poético y la persona con discapacidad visual te dice... Olvídame, quiero saber qué está pasando, ya me organizo yo mi experiencia personal y sensorial y ya veré si a mí me interesa la música o me molesta tu voz o
quiero simplemente saber qué es lo que está pasando para sentirme más seguro, más segura dentro del espacio, que no me estoy perdiendo algo. O a la hora de hacer los recorridos táctiles, pues hay personas que quieren tocarlo todo, otras personas que quieren tocar solamente una cosa. Yo creo que sí que es importante tener en cuenta también la diversidad que genera de experiencias y de maneras de abordar tu manera también de estar en el mundo, más allá de lo urgente. A ver, que igual os parece que estoy hablando de algo que es como muy lejano de lo que es la vida cotidiana, pero creo que es importante que No, las bueno, personas con discapacidad formen parte. En nuestro proyecto con el museo, por ejemplo, es que se ve clarísimo, y Alberto es testigo de ello. O sea, es que ese grupo inclusivo es el que está marcando la manera en la que nos imaginamos que sería el disfrute o la posibilidad de acceder, porque no solamente es una cuestión de bailamos en el museo porque nos lo pasamos mejor con el museo, no, es que realmente se produce un ejercicio de acercamiento, de comprensión, de búsqueda, de diálogo y de interlocución con las obras y con el espacio físico y con las personas con las que estás compartiendo la experiencia. Y es totalmente diferente de lo que vamos a idear el grupo de docentes sin discapacidad para estas personas, que cuando se produce la experiencia de investigación casi improvisada muchas veces en el espacio. No sé si me puedes apoyar tú con esto, Alberto, que tú has estado ahí. es que a raíz de lo que cuentas a mí me surgen dos cosas. Primero, no sé si vais a estar de acuerdo, pero algo que hablábamos Mercedes y yo es cómo vivimos en una sociedad que se ha olvidado del cuerpo. Se ha olvidado del cuerpo y que no escucha, ¿no? Entonces yo pensaba en los espectáculos cuando tú hablabas de esto y pensaba en cómo no solo han estandarizado el nivel de comprensión, sino también el nivel de tu cuerpo. O sea, como un patio de butacas, de repente tiene unas butacas estándares que no piensan en que puede haber gente más ancha o gente a la que estar sentada durante 2 horas en determinado tipo de butacas le puede resultar incómodo, gente a la que no le llegan los pies al suelo y donde le estás pidiendo a la gente que esté quieta o en una posición para no cambiar el cuerpo, y cómo de repente sí que hay accesibilidades que pensamos, pero no hay incomodidades que pensamos, ¿no? Creo que sería maravilloso hacer un catálogo de incomodidades en el museo. ¿Qué es lo que nos incomoda en el museo y en qué deberíamos pensar? Igual esto es algo que hablamos mucho en el área, ¿no? La necesidad, o qué maravilloso sería tener sofás en vez de los bancos estos carcelarios sin respaldo que tenemos durante el recorrido, que bueno, gracias a Dios están. A veces las sillas de mano nos salvan la vida, pero a veces esas sillas de mano para la gente con sobrepeso no están pensadas, ¿no? O sea, ¿cómo no pensamos en los cuerpos diversos en el espacio, ¿no? Cómo hablamos de discapacidad, pero no hablamos de una diversidad psíquica, una diversidad física, y lo que deberíamos es romper esa etiqueta de la discapacidad y hablar, como bien decíais antes, también de la diversidad. Y en cuanto al otro que me preguntabas, yo voy a hacer un poco el gallego y voy a volver a lanzar la pregunta. ¿Cuál debe ser el papel del mediador en el museo, del educador del museo, ¿no? ¿Cómo debe ser esa figura que nos permita conectar para que el proyecto sea realmente inclusivo, sea un proyecto de escucha? Porque me da la sensación, y es la palabra que a mí me viene obsesionando en el último año, es la palabra escucha. No, me parece que escuchamos poco, y cuando hablábamos del cuerpo me parece que escuchamos poco nuestros cuerpos también, ¿no? Se nos educa para no escucharlo. De hecho, leí hace poco algo donde hablaba que la salud es la no conciencia del cuerpo. Cuando no te duele nada es cuando dices que estás bien. Cuando puede que el dolor o la molestia sea parte también de la salud, ¿no? Y del concepto de salud. Cómo vivimos en un siglo que ha aprendido a vaciarnos del cuerpo y a llevarnos a lo intelectual, mientras muchas de las inteligencias en las que estas personas de las que hablamos son verdaderos superdotados, son inteligencias cinéticas, movimiento corporal, son inteligencias vinculadas a lo tangible, a lo que existe, ¿no? Bueno, os dejo ahí esa pregunta de cómo debe ser la mediación desde las entidades culturales. Ya Foucault, por ejemplo, hablaba o tenía una imagen en un texto donde hablaba de la imagen de un auditorio de música como ejemplo de masa contenida.
¿no? Y creo que alguna vez hemos hablado también de eso, ¿no? De masa contenida en el sentido de que todo el mundo está siendo atravesado por la emoción o por el pensamiento o por el entretenimiento, la relajación, lo que sea que te pueda producir tu estar en un auditorio de música, escuchando una música, pero todo el mundo tiene la misma posición corporal y la misma situación estática. Entonces hay una contención también de que en otros grupos con los que trabajamos, que son más diversos y a los que se les permite también, o sea, en ese sentido también incluso a veces un poco maternalista, paternalista, una mayor expresión de sus emociones y de su manera de estar en el mundo, no se da, ¿no? Entonces creo que también tenemos que partir un poco de esa base, ¿no? Respecto de ese ámbito como inclusivo, aunque estemos hablando aquí ahora mismo de reivindicar derechos de las personas específicas, de gente que no tiene acceso, pero en sí son lugares donde ya hay una contención. En el museo es un espacio súper contenido. Es un espacio absolutamente convencional en cuanto a las formas de estar, sí. Claro, o sea, hay una manera de estar, ¿no? Y es una manera de estar que además pues no es muy flexible para personas que a priori no se comporten o no tengan las características para las cuales han sido diseñados esos espacios. Entonces hay que rediseñarlos, hay que modificarlos. Y respecto de lo que dices de la figura del mediador, a mí me parece que la figura del mediador está también para atraer, para entusiasmar, para contar, para ayudar a profundizar en eso que sucede ahí. No solamente Pero, lo primero para invitar, ¿no? Y para que nos sintamos que pertenecemos a ese lugar y que es un lugar posible para estar ahí, pero ahora hablo simplemente como espectadora, como persona que consume cultura, pero a mí me parece que la figura fundamental del mediador es como para hacerme conocer más de lo que quizá yo desde mi lugar no voy a poder acceder, o para permitirme escuchar, o para permitirme emocionarme, o sea, para acompañarme también. Yo eso es lo que espero de un mediador. Yo Pero no que sé me cuente cosas también. bueno, bajo mi punto de vista, o sea, es muy a la línea de lo que estaba diciendo Mercedes, y lo iba a intentar poner como una especie de ejemplo. Al final, mi función, ¿no?, dentro de AMEP es justamente esa, ¿no?, la de mediar. Ir a un contexto natural, nuevo para las personas, y hacer que las personas conecten con el entorno, con las personas que van, con lo que está sucediendo. Y que también sea recíproco, que esas personas que están en ese contexto también conecten con nosotros, con las personas con discapacidad. Eso es una de mis funciones. Entonces, justamente si lo extrapolamos y lo llevamos a esa parte de mediación, como educador de la parte del museo, creo que tendría que ser eso, poder explicar lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que quiere transmitir este cuadro? Sabiendo realmente cómo es ese cuadro y sabiendo a la persona que se lo estás contando, ¿no? Esa parte, ese vínculo creo que es el principal para que sea totalmente accesible, y esa figura como educador, mediador de lo que está pasando y para que la persona lo reciba. Mi pregunta ahí ya sería si al transmitir esa idea de lo que está pasando no estás impidiendo a la persona hablar de su propia idea de lo que está pasando, ¿no? No deberíamos ahí dar espacio también a la propia voz antes de mediar el Totalmente. contenido que ya está mediado por un discurso hegemónico que es el de el museo, el de los conservadores, el de la historia del arte. Realmente cuando hablabas de otros itinerarios, Mercedes, me pregunto si es necesario, y creo que es una de las cosas interesantes que ha pasado con el mundo de la discapacidad, ¿no? Y con el mundo también de otros colectivos, que de repente, bueno, hay que hacer unas adaptaciones que obligan a que la voz sea la de los propios participantes, no a aprender un contenido y Claro. repetirlo sistemáticamente, sino realmente a dar nuevas lecturas. Pregunto, Sergio, o sea, porque yo en principio estaría contigo, pero me surge esa cuestión. No sé, Carlos. Yo creo que sí, que es fundamental, ¿no? Dar voz a expresiones, a expresar, a que las personas expresen, ¿no? Que es lo que, no solo contarles de una manera adaptada, cercana, accesible, ¿no? La información de
una obra, ¿no? Sino también que ellos expresen lo que les evoca esa pintura, esa canción, esa danza, ¿no? El dejarles que sean un poco, dejarles que sean libres, ¿no? Porque al fin y al cabo la mayoría de las personas han estado muy encorsetadas a lo largo de su vida, ¿no? Y bueno, y la cultura les puede servir para que, como bien ha dicho antes Mercedes, ¿no? Para que se liberen, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, Claro, yo creo sobre que todo creo que las es personas con fundamental. discapacidad y cualquier visitante, porque lo que te encuentras con la media de los visitantes en el museo, corregidme si me equivoco, pero esta es una sensación que yo tengo, es que muchas veces lo que te dicen es que, bueno, yo te necesito a ti porque yo no sé de arte. O cuando le pides a la gente que hable y no están acostumbrados a ese que le den la palabra en los espacios o que les pregunten la opinión, lo que te dicen es que yo no sé. Claro, claro. Y yo me pregunto ahí qué clase de arte hemos creado que no es un arte legible por la Yo mayoría, creo que ¿no? O sea, la gente, las personas en general, no solo las personas con discapacidad respecto a arte, tienen miedo de expresarse porque no saben si lo que van a decir o lo que van a expresar es algo que va a parecer coherente a los demás, ¿no? No sé si me entendéis, Sí. ¿no? Entonces, creo que hay que darles esa seguridad de decirles que la cultura, que el arte no es sota, caballo, rey, no sabe y C, sino que es algo que cada uno podemos interpretar, podemos sentir de una manera determinada y que puede ser muy distinta a lo que puede interpretar o sentir la persona que está a mi lado, ¿no? Y puede vale, ser igual de válido, vale, igual de pero bueno. aquí, Yo, aquí también... perdona. Alberto, cuando Sí. hablas de ese discurso del mediador y cuando yo creo que cuando los tres estamos hablando de que el mediador te cuente, el museo te cuente, no se trata de una descripción de las obras o de contar un repertorio, pero sí es muy interesante el poder descubrir de la mano del mediador o de la mediadora las diferentes capas de la expresión artística, de que cuando vamos a un museo no estamos viendo un repertorio, una foto, un contexto histórico determinado, sino que estamos pudiendo, o sea, sobre todo creo que el mediador tiene una función ahí muy, muy interesante, aparte o sea, que para mí eso es la accesibilidad también, de ayudar o de guiar o dar permiso, no digo que sea el museo el que da el permiso, pero es decir, ayudar a vivir la experiencia de ese lenguaje específico, que en este caso en el museo, pues a priori son las artes plásticas, pero también hay una evolución grande donde el museo se está convirtiendo también en otra cosa, algo mucho más vivo, donde otras manifestaciones artísticas se complementan, se ayudan, se acompañan, se separan, porque son espacios maravillosos, muy grandes, muy amplios, hay muchos sitios para hacer cosas ahí. A mí en el sentido en el que hablaba Sergio, que es el significado de la palabra educar también, que es acompañar hasta que no eres necesario, ¿no? Que creo que es la idea de la que hablabas también, lo que me hace preguntarme muchas veces, y por ahí va también esta idea, es que muchas veces trabajamos con el espacio o con la institución como algo en sí, ¿no? Algo que es. Pero no nos la cuestionamos. Entonces, hablamos de cómo acceder a los espacios, pero no de cómo cuestionarnos estos espacios. Y creo que una de las cosas, no sé si estáis de acuerdo, que es interesante en el trabajo con las personas con discapacidad es que te obligan a cuestionarte muchas cosas. Te obligan a cuestionarte las normalidades y a darte cuenta que las normalidades muchas veces son anormalidades y que lo normal es adaptarte a la necesidad, no estandarizar. Y creo que el conocimiento muchas veces en espacios como el museo tiene una versión oficial que está estandarizada y en proyectos como novela gráfica o en proyectos como el videojuego del que hablábamos antes, lo que vemos es que se pueden generar otras narrativas en torno a esas obras también, dando voz y permitiendo que se creen, que la obra de arte sea el detonante y el impulso de nuevas creaciones donde las personas sí están incluidas y no están incluidas en algo jerárquico, sino están incluidas en una
creación de la que ellos forman parte y de la que otros pueden participar. No sé si por aquí conectamos. Totalmente, es que lo que estás diciendo es que estar frente a una obra de arte no solo es mirarla, es mucho más, o sea, puede ser una experiencia totalmente revisable y amplia y hay muchas maneras de acceder no a lo que ves, sino a lo que sucede ahí, ¿no? Y a lo que te sucede a ti a través de eso o por qué estás ahí, o sea, Tú hablabas, creo que eso es... hablábamos hace unas mesas con Esther y unas mesas de estos encuentros sobre la demencia y sobre la desinhibición de las personas con demencia a la hora de elegir su ropa y cómo de repente les daba igual el tiempo, pero se ponían lo que les gustaba como en 4 capas y que a veces como Esther se planteaba si debía corregirla o no, porque a veces era una libre expresión, ¿no? Y tú hablabas también, hablabas de esos espacios de auditorio como espacios contenidos. A mí siempre me fascina esa desinhibición del espectador, porque me parece que como espectadores también nos han maleducado. Ya no se patea, ya no se protesta, ya no se revienta un espectáculo porque no es políticamente educado ni políticamente correcto. Mientras que hay personas que si algo no les gusta o les aburre, se levantan y protestan, ¿no? ¿En qué punto también estamos hablando de asimilar, cuando hablamos de los derechos de participación, asimilar a una normalidad que para nosotros es también una normalidad prisión casi, ¿no? Me surgen estas preguntas y me surgen si el derecho a la participación, sobre todo a raíz de lo que hablabais, de nuevos itinerarios, debemos incluir a la gente en los itinerarios que existen, debemos generar nuevos itinerarios, debemos incluir a las personas en la institución o en el museo como está y que luego, una vez les acompañemos, ellos decidan si quieren seguir o quieren romper esos modelos. ¿Y cómo educamos a la gente para que sepa o tenga la capacidad de decidir por sí misma si eso es algo criticable o no? Claro, son preguntas que no tienen que ver solo con la discapacidad, Claro, sino que por eso. tienen que ver con todos los espectadores, ¿no? Con nosotros mismos, y creo que es lo interesante de cuestionar. Yo respecto a lo de los itinerarios, abogo por la participación de las propias personas en esos itinerarios para, con la experiencia, poder modificarlos o no. Vamos, creo que es fundamental, porque decidir antes sin ellos, pues no creo que sea de recibo. Sergio. Sí, justamente, claro, estábamos hablando... Bueno, voy a intentar recoger un poco lo de antes, que estaba diciendo esa parte del educador, ¿no? De qué era lo que tenía que hacer o qué no tenía que hacer, ¿no? He empezado luego a cogeros un poquito después. Está claro que al final una persona, perdona que me vuelva, luego retomo, que una persona al ver arte, al ver algo, le va a generar algo. Y toda esa parte de expresión es justamente lo correcto, ¿no? Pero... con esto que estabas diciendo de que la gran mayoría de las personas, y creo exactamente lo mismo que tú, Alberto, que consume, que van al museo, desconocemos, me incluyo, en muchas de las obras, sin ni siquiera sé la interpretación. Entonces, yo cuando estaba contando esto, cuando estaba diciendo esto, sobre todo me veía en el punto de el no saber qué es lo que realmente el autor o autora quería explicar o quería dar cuando la gente viese ese cuadro, ¿no? Entonces, yo esa parte de interpretación sí que me gustaría. Luego hablamos de lo que a mí me puede provocar, esos colores o ese gesto o esa importancia que le da X autor a esto, ¿no? Y esto es lo que sí que podemos ver por otro lado. Y justamente a esto me va a lo siguiente, ¿no? Que es a lo que la gente va a un museo a esperar eso. Y son porque hay normas no escritas o algunas escritas de lo que se espera de cada uno de nosotros en diferentes contextos. ¿Que hay que romper con ellas? Pues sí o no. Algunas sí, otras no, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo esperando a que Alberto me pueda seguir acompañando por el museo, me pueda ir explicando cada uno de los cuadros, porque lo necesito. Necesito que para mí esa mediación la haga. Luego ya hablamos de esa interpretación, pero sí que necesito a una figura así.
rompamos las reglas para volver a generar lo nuevo, crear nuevas cosas. Eso sí que creo que es necesario y que con eso sí que me quedaría mucho, ¿no? Los nuevos itinerarios, contar con las personas desde el principio y que rompamos los roles de la creación, sí que lo creo. Claro, yo aquí traigo una anécdota que tiene que ver con vivir la experiencia, ¿no? Tenía una amiga que su sueño era volar y le regalaron tirarse en paracaídas. Y mientras estaba, pues te tiras en paracaídas con el señor que sabe tirarse en paracaídas, Claro. que se ata a ti. Y entonces mientras estaba empezando a tirarse, el señor no dejaba de hablar. Y mi amiga ya en un momento le miró y le dijo, ¿se puede callar, por favor? Entonces, si cuando ves un paisaje, lo último que te imaginas, cuando estás emocionado viendo un paisaje o viendo el mar, lo último que te imaginas es a un geólogo hablándote sobre la calidad de las piedras de los acantilados rocosos y sobre la composición, porque te rompe el proceso de emoción, tenemos que hablar de una emoción que tiene que ver con el conocimiento y de cómo hemos aprendido a estar en determinados espacios y a dar determinadas valoraciones, ¿no? Hay gente que se emociona con las cosas de manera espontánea y hay gente que necesita esa mediación o esa información para emocionarse. Yo no tengo la respuesta, pero sí que creo que nosotros como profesionales también tenemos ese hábito de pensar cómo deben ser las cosas o de no pensarlas y haberlas automatizado, ¿no? O sea, tenemos automatizado cómo es el acompañamiento, cómo es dar clase, tenemos cómo es la mediación, cómo es la educación y a veces se nos olvida que puede haber unas experiencias que no dependan del discurso, por ejemplo, ¿no? Y ahí hablamos también del cuerpo, de nuevas maneras de ver, o sea, porque un color no me puede producir un movimiento del brazo. O sea, sería muy raro, claro, cada vez que hay un color hay un rojo, yo hago un movimiento del brazo. Pero, por otro lado, también sería bastante divertido y bastante curiosa la manera de romper la manera de estar en el museo, ¿no? Son ya las 6:24. Prácticamente no me he dado cuenta, pero se nos ha pasado ya una hora y pico. Y me gustaría daros un espacio para que fuéramos cerrando este diálogo que me parece que podríamos estar, que apenas empieza, ¿no? Y que además cada vez nos va trayendo cosas más interesantes, porque a mí me parece que ahora está en el mejor momento. Así que os paso la palabra. Sí, Yo pues, hablo del tema de los itinerarios, ¿vale? Para que ellos puedan cerrar así en la intervención. Pero respecto a los itinerarios, yo creo, porque estaríamos todavía en el debate, no estoy cerrando, por eso me he metido, Vale. por eso me he colado, ¿eh? Porque no era para cerrar, sino para seguir con el debate. Hay dos cosas con este tema de los itinerarios, y es una, que por un lado, estamos hablando de un enfoque de derechos, bueno, lo lógico es que la gente pudiera acceder a lo que ya existe, por muy fea que nos parezca esta sociedad o no. Y eso por un lado, y por otro lado, en la medida que esos derechos se puedan cumplir de accesibilidad y de participar de ese mundo que nosotros cuestionaríamos la educación, estamos cuestionando el museo, estamos haciendo un cuestionamiento mucho más amplio que lo estamos haciendo porque queremos adaptarlo a unas personas que a priori no llegan ahí, ¿no? Entonces, creo que por un lado estaría esta cuestión de hay que trabajar en el acceso a que todo el mundo tenga a priori derecho a poder acceder a lo que nos gusta y a lo que no nos gusta, pero hay que seguir cambiando y revolucionando y ideando mundos posibles. Y en este caso, el parámetro de la diversidad, de diferentes maneras de entender el mundo y de estar en el mundo, es algo que enriquece, con lo cual también creo que hay que generar esos itinerarios, que son itinerarios nuevos, donde de manera, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que han de ser de manera inclusiva. Claro, No, porque tampoco tiene pienso, sentido. hablar de los cuadros o hablar de los autores tiene una validez para gente que tiene un nivel cognitivo y una verbalización, pero ¿qué pasa con gente con amplias necesidades de apoyo que tiene no tiene oralidad y tiene una necesidad de estimulación sensorial?
Pues lo has visto, Alberto. Lo acompañaría muy bien, porque creo que lo acompañaría justamente para que ese cuadro resaltase. A lo mejor el que tú le cuentes algo no lo va a pillar o no lo va a recibir, pero el que vaya una melodía de fondo que Claro. vaya a compás con este Olor. cuadro, eso es importante, eso es mediación. Y creo que eso es importante porque tu papel sigue estando, porque tú sabes qué es lo que quiere contar ese autor con ese cuadro y tú sabes buscar perfectamente Qué qué guay. música o qué melodía le puede dar de fondo. Eso es. Olores también, También, vinculados a eso es. imágenes. También podría Vale, ser. pero ¿por qué esos itinerarios solo para esas personas? O sea, ¿por qué esos No, podría itinerarios estar no pueden abierto seducir? podría estar abierto a todas las personas. Claro, es que Claro, Pueden ser igual de válidas, igual de... cuando pensamos justamente en esa inclusión, en esa accesibilidad para todas las personas, nos enriquecemos todos. O sea, era una de las cosas que al principio nos decía Carlos. Hay ahora mismo que están saliendo lecturas, lectura fácil, las oposiciones, para que la gente se las pueda preparar al estudio. Y eso no es que solo le venga bien a las personas con discapacidad intelectual. No, a mí me vendría también muy bien porque voy a entender muchísimo mejor lo que estoy estudiando. Por lo bueno, cual, de hecho es casi un resumen de epígrafes, o sea, claro, donde ya tienes hecho ese trabajo, ¿no? Sí, el desmenuzar las explicaciones, el vocabulario complicado, ¿no? Pues es que yo te digo que por experiencia los materiales adaptados luego son usados más por personas que supuestamente no tienen dificultades de comprensión lectora que además de las propias personas con problemas de dificultad. Y sobre todo porque los lenguajes específicos hay que asumir que son un posicionamiento político y una parcela de poder. Si no se entiende lo que se está diciendo, yo tengo el control de la información, ¿no? El hacer accesibles los contenidos es una manera de dar participación, de horizontalizar también las experiencias y de permitir que se generen otro tipo de realidades. Y ahí me surge una última idea, porque ya no sé por qué os la lanzo, porque deberíamos cerrar. Yo te Que, una puntualización sí, respecto a tu Carlos. trabajo, que tú eres guía de museo, ¿no? Me imagino. Guía no, Tú, educador. bueno, educador, perdón, pero acompañas a grupos, ¿no? Seguro que tú, viendo ya después de un rato de cómo va el grupo, tú propiamente adaptas tu discurso a lo que tú percibes que te está pidiendo el grupo de personas, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, vosotros conocéis un poco la experiencia de Hecho a Medida y sabéis que lo que tenemos son reuniones previas con los mediadores o a veces con los participantes y evidentemente lo que tratas es de facilitar la experiencia. Pero muchas veces también esa experiencia prepensada es también una manera de prepensar por el otro, ¿no? Ya. De no dejar... no lo sé, no sé cuál es la fórmula. Creo que lo interesante de esto es que no hay respuesta y que es un trabajo constante, ¿no? Y un repensar. Y evidentemente lo que te funciona un día con un grupo y es una experiencia de éxito, puede que con otro no lo sea. Creo que hay que ser ecléctico y creo que tener todas las herramientas disponibles para la necesidad del otro. Y que evidentemente, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, creo que sí, el foco no debe ser la obra de arte ni el museo, sino el foco debe ser la persona y su necesidad. Totalmente. Y ahí sí que haces un trabajo previo de tratar de entender cuál es la necesidad de la persona y cuál es, qué le puede satisfacer más de la experiencia en el museo. Y a veces la experiencia en el museo no tiene que ver con los cuadros, sino tiene que ver con poder estar en un espacio público, en un espacio de prestigio, en un espacio social, en un espacio de acceso a la cultura o en un espacio de socialización. A veces tiene que ver con coger el metro para venir al museo y ir al centro de Madrid. Y eso es una superación, un reto para muchas personas. Y eso ahí creo que esa experiencia la tenemos todos. Sergio, tú has mandado a veces a personas por primera vez solas en transporte público a llegar al museo y era un reto esperarles y saber si llegaban o no llegaban. Y exactamente. Carlos también. Igualmente, claro Nosotros que sí. también. Sí, sí.
Ha sido, yo creo que ya cerrando justamente y recogiendo esto, el que existan estos espacios de creación en el que la gente pueda seguir avanzando son súper importantes. Y a las pruebas me remito porque justamente este tipo de cosas, ¿no? El que la gente pueda, como excusa, al ir al museo, coger el autobús, coger el metro, eso está haciendo que siga avanzando en su día, ¿no? Y eso es muy importante. Así que creo que es esencial que este tipo de espacios se sigan manteniendo, donde hayan tomas de decisiones, donde haya contacto en red, donde haya grupos. Creo que son súper importantes que se sigan manteniendo. Así que muchísimas gracias al museo por dejarnos espacio a MEP en concreto. Bueno, gracias a vosotros por enseñarnos también, ¿no? Y por dotarnos de sentido. O sea, creo que esto es una simbiosis y es una simbiosis de dones y contradones. Nosotros recibimos de vosotros y obtenemos un beneficio también con que vosotros vengáis, con que la amplitud de públicos esté, igual que vosotros recibís o obtenéis otra serie de beneficios, y eso es, como decía Mercedes Javard, una antropóloga, el sentido de comunidad, una relación de dones y contradones. Y mientras nos beneficiamos mutuamente y tenemos claro qué es lo que obtenemos y qué es lo que damos, es cuando estamos creando una horizontalidad y una comunidad también, o una nueva comunidad a través de los espacios culturales. Creo que una de las cosas con las que me quedo hoy de esta charla es esa difusión, esa manera difusa de la etiqueta de discapacidad, donde hablamos de generar nuevos modelos de diversidad, donde hablamos del derecho a la participación de las personas, donde hablamos de escuchar las necesidades y donde hablamos de la necesidad de ver al otro y ponerse en su lugar, entender cuál es su espacio y acompañar hasta que la persona tenga el ejercicio de empoderamiento o de confianza suficiente como para llevarnos la contraria, decir y contradecir, cuestionar y dialogar de manera completamente horizontal en caso de que sea posible, porque en otros casos evidentemente no va a ser posible. Porque nosotros no podemos acceder a esos lenguajes en pie de igualdad, ¿no? Me gustaría ya sí dejaros un último espacio para cerrar, para que digáis lo que queráis. Ha sido un placer, me quedo con ganas de continuar esta conversación que se me ha hecho realmente corta. Bueno, yo quiero reivindicar la figura del museo como lugar de generador de inclusión, ¿no? Como una de las partes importantes de la sociedad para generar esa inclusión, esa igualdad para todas las personas y a seguir trabajando en ello, ¿no? Y creo que es muy importante vuestro papel y esperemos poder seguir colaborando en un futuro como lo hemos hecho hasta ahora y generando esa igualdad, ¿no? Simplemente eso. Yo, por mi parte, agradecimiento total, reivindicación del espacio público, del espacio comunitario, del museo como ese lugar comunitario en el que todos podemos estar, ser, creer, crecer, investigar, crear, que es la otra cuestión que creo que es importante dentro de este espacio, y que seguimos. Y bueno, que los cuerpos son importantes en este momento, en el espacio público y ojalá podamos contribuir también en algo a dejar de sospechar del cuerpo del otro simplemente por existir y estar a nuestros lados. Y una de las cosas que no sea como de cierre, una de las cosas que también ha cambiado ahora mismo en el espacio teatral es ya no hay tos dentro del teatro. Está mal visto. Y la gente ha dejado de toser dentro del teatro, dentro de lo que hablábamos de la masa contenida. Así que nada, muchísimas gracias. Me ha encantado estar con vosotros y la verdad es que me encantaría seguir charlando con ustedes. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido maravilloso poder compartir con Carlos, Sergio, Mercedes, estas cosas extrañas que pasan en este año
que hemos vivido, que vivimos sin abrazos, esta manera de podernos acercar. Y me quedo también con esa idea tuya, Mercedes, de que el cuerpo es importante y hoy en día más que nunca lo estamos echando de menos. Así que un abrazo para vosotros, para toda la gente que nos pueda seguir en diferido por YouTube o ver el vídeo en otro momento. Y os emplazo al siguiente webinar o al siguiente encuentro, que será en torno a una mesa a voces diversas, no recuerdo si sobre soledad no deseada o sobre enfermedades. Bueno, voy a detener la grabación ya.